buenas, bienvenidos y bienvenidas a este noveno programa del podcast Hay Salida, donde hacemos repaso de la actualidad política semanal y traemos diferentes luchas, diferentes conflictos que se dan en Aragón. En esta ocasión, nuestra compañera Laura, que nos suele acompañar desde Barcelona, no va a poder estar por motivos médicos, así que no vamos a hacer la sección de noticias, pero vamos a proseguir seguidamente con nuestras invitadas, que en este caso vienen de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y de Cuidados de Zaragoza, que en esta semana del 8M nos van a contar un poco acerca de este trabajo tan feminizado, tan precarizado. Así que nada, vamos con ellas y a ver qué nos cuentan. Muy buenas, pues ya estamos aquí con nuestras invitadas, dos miembros de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Zaragoza, Carolina García y Diana Quinatoa. Bienvenidas. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias por el espacio. Vale, pues realmente lo que queríamos era que nos contaseis qué es la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Zaragoza. ¿A qué os dedicáis? ¿Quiénes sois? Para que la gente se entere, para que nos enteramos nosotros mismos. Vale, pues bueno, somos un colectivo de mujeres que nos hemos autoorganizado, digamos, mujeres trabajadoras del hogar, en su mayoría migrantes, porque prácticamente, digamos, un buen porcentaje de mujeres que realizamos el trabajo del hogar somos mujeres migrantes. Primeramente porque nos encontramos con la ley de extranjería, que no reconoce nuestros estudios, y es como que como la única opción de entrada para poder trabajar. Y sobre todo en economía sumergida, cuando no tienes papeles, ¿no? Entonces, el colectivo pues, de trabajadoras del hogar de Zaragoza, vamos a cumplir justo el 30 de marzo, que es el Día Internacional de la Trabajadora del Hogar, vamos a cumplir 6 años. Empezamos 4 mujeres y bueno, luego ahora somos más de 300 mujeres que estamos en la asociación, aunque a algunas se les dificulta la participación, sobre todo porque hay mujeres que trabajan en el trabajo del hogar interno y que no pueden estar participando activamente, ni a veces ni en los fines de semana, porque últimamente el trabajo del hogar interno también les limita a veces tener los fines de semana y solo tienen una vez al mes, y eso pues es muy difícil que ellas puedan estar activamente. Y digamos el objetivo o los objetivos principales de organizarnos ha sido las situaciones en las que nos encontramos, digamos la falta de derechos, el no reconocimiento del trabajo del hogar, los cuidados, que es un trabajo importante, pero que no se reconoce y que no nos dan a veces ni los derechos mínimos, sobre todo cuando no se tiene papeles, cuando no estás digamos, regularizada. Y aún así, luego, después teniendo papeles, también a veces no se te reconocen esos derechos, ¿no? Porque no te hacen el contrato como debería ser, con las horas normales. Y bueno, hay una cierta desvalorización en la sociedad de ese trabajo, ¿no? Y digamos como objetivo principal es luchar por nuestros derechos, pero también el encontrarnos nosotras, el cuidarnos, el tratar de conocer nosotras mismas nuestros derechos, el concienciarnos también del valor que tiene el trabajo del hogar, ¿no? Y los cuidados en la sociedad, porque a veces nosotras mismas, pues si no nos reconocemos en ese trabajo, también es como permitirnos a veces que nos exploten, ¿no? Creo que lo importante es que nosotras seamos conscientes de esa importancia y ese valor. Y eso es lo que tratamos de hacer dentro de las compañeras, y que muchas mujeres también viven la soledad en los trabajos, y el pertenecer a una asociación, a un colectivo que les escucha y que además de ello pues está luchando por visibilizar y concienciar, pues también para ellas es importante, ¿no? El estar ahí y que en algún momento pues puedan participar de la asociación y que se sientan ese sentido de pertenencia también a la organización que les representa, ¿no? Y bueno, eso es como digamos las cosas principales. Luego hacemos concienciación hacia afuera, hacia los otros colectivos, hacia las instituciones públicas, porque también consideramos que los cuidados no solamente una responsabilidad de las mujeres, ni solo de las trabajadoras del hogar, sino que de toda una sociedad,
y de las instituciones. Entonces, desde ahí, pues nosotras interpelamos, estamos organizadas a nivel de red estatal también, porque hacemos encuentros con otras compañeras, asistimos, no sé, unos 3 encuentros al año más o menos con otras organizaciones a nivel del Estado, y hacemos como estrategias también sobre las reivindicaciones a realizar, ¿no? Nosotras venimos, bueno, las demás asociaciones llevan muchos años también en esto de la lucha, y nosotras también hemos aprendido mucho de nuestras compañeras en eso, ¿no? Bueno, eso es como lo principal, ¿no? Digamos, el por qué nos estamos organizadas en eso. ¿Quieres añadir algo, Diana? Bueno, básicamente a todo lo que ha dicho Carolina, solamente quedaría un poco decir que somos una red de apoyo, que eso es lo que tratamos de formar y en especial con, ya decía Carolina, con las personas que muchas veces se encuentran solas. Entonces tratamos de crear esas redes de apoyo, esa red de cariño también, de cuidado, de sentirse que no están solas, y que si en algún momento alguien pues las maltrata, pues lo dicho, no están solas, tienen un colectivo detrás de ellas, varias mujeres que quizás han sufrido más o menos que ellas, pero que siempre van a estar ahí respaldando, ¿no? Entonces, que no tengan miedo a luchar, que no tengan miedo a decir que no, a decir paren si alguna vez se sienten abusadas, ya sea física, psicológica o sexualmente, ¿no? Que ha pasado muchas veces. Entonces, toda esta red de apoyo hace que muchas de ellas se vuelvan muy buenas amigas, que por referencias pues también encuentren trabajo, que eso también es importante. Ahora, lo que sí es indispensable es que nosotros decimos que no somos una bolsa de empleo, porque no lo somos, ¿vale? Porque no se puede confundir, o simplemente las personas escuchar que pueden venir y se acercan a la asociación y encuentran un empleo. Eso no es así. Nosotros sí que damos esta red de apoyo en donde, lo dicho, muchas compañeras se encuentran, pues de boca en boca se va refiriendo a algún trabajo, se va refiriendo a alguna quizás que le cubran a otra persona. Entonces, pues eso pues ya va generando, ¿no?, el empleo entre ellas mismas. Y pues nosotros simplemente estamos ahí apoyando con actividades de cuidado, ya lo decía, y también con bases legales, que eso es lo importante también, ¿no? Que sepan sobre sus derechos, sobre lo que tienen que permitir y sobre lo que no pueden permitir. Vale, yo en este sentido quería preguntaros, ¿no? Luego igual entramos en qué tipo de actividades podéis hacer o realizáis para generar esa red de apoyo, pero os quería preguntar por la situación del colectivo a nivel material, a nivel laboral, incluso a nivel psicológico, ¿no? Que has comentado que también es muy importante, porque muchas veces es una figura totalmente feminizada, muy invisibilizada, un trabajo que, como decías, que no se valora. Entonces, ¿cuál es la situación del colectivo a nivel...? Bueno, nosotras, primeramente, nuestra lucha ha venido realizándose primero por una ratificación de un convenio que veníamos esperando desde hace muchos años, que era como para igualar, digamos, de alguna manera los derechos nuestros al resto de trabajadores, porque se podría decir, hace menos de un año, pues que se ha aprobado algún real decreto que mejora, se supone, las condiciones nuestras. Por ejemplo, el derecho al paro era un derecho que no había sido reconocido a un sector, digamos, que contribuye a la economía de esta sociedad, ¿no? Y recién, pues eso se ha ratificado, el convenio se ratificó el año pasado, se ha firmado justamente en este mes de marzo, por la Ministra del Trabajo, y dentro de un año entrará en vigor. ¿Qué obliga a este convenio? Primero, a mejorar las condiciones de las trabajadoras del hogar en términos generales y a igualar los derechos, ¿no? Porque es cierto que hubo una mejora el año pasado con respecto a lo del convenio, porque se hizo un real decreto en el cual se cambiaron algunas cosas, y yo creo que ha sido un paso muy importante, histórico también, porque vamos, desde hace muchos años que no se hacían como unas mejoras significativas a este sector, ¿no? Pero que sabemos nosotras que sí es importante que esté la norma, que esté la ley, porque a la hora de las horas para hacer valer esos derechos pues no sirve, ¿no? Claro. Pero que sabemos que mucha gente no está concienciada con respecto a esos derechos, que siguen pareciendo que no existieran, ¿no? Sino
para eso creo que tiene que ir acompañado de una sensibilización a la sociedad y, bueno, no solo parte nuestra, sino de institucional, ¿no? De dar realmente esos derechos, porque son derechos mínimos, o sea, decir que no es algo fuera de que vamos a tener extra como trabajadora del hogar, ¿no? Sino que son derechos mínimos, pero que todavía nos falta. Por ejemplo, no tenemos nosotras igualdad de derechos en la seguridad social con respecto a nuestras cotizaciones, el despido todavía sigue siendo menos que un trabajador normal, o sea, que nos despiden con menos días de indemnización y bueno, hay otras cositas pequeñas, digamos, que todavía nos faltan y sobre todo el trabajo de interna. El trabajo de interna que para nosotros dentro de la escala de la situación de precariedad y de explotación, es donde consideramos que aún más se abusa digamos, de estas personas que trabajan en el hogar interno y casi la mayoría hemos pasado que recién venimos, nos toca como venir a trabajar en ese trabajo, ¿no? Y es donde no se respetan los derechos mínimos, digamos, ni el salario mínimo. Por 700 euros, por ejemplo, siguen ofreciendo 700 euros por trabajar 24 horas al día durante toda la semana y sin quererte dar los descansos que están permitidos dentro del trabajo, ¿no? Que son los fines de semana, las 2 horas diarias, los descansos nocturnos. Hay muchas mujeres que están expuestas a trabajar porque la misma ley nos permite a nosotras trabajar más de 40 horas. La ley permite 60, o sea, 20 horas de presencia, que esas horas de presencia nunca son reconocidas. Yo de todos los años que llevo y que llevamos nosotras de alguna manera asesorando, porque damos también asesoría a nuestras compañeras laboral, hasta ahora lo he visto una vez que le pusieron a una compañera horas de presencia en su contrato de trabajo. Es decir, que nos hacen un contrato de trabajo de 40 horas. O sea, esto ya estoy hablando de las personas que están regularizadas con su contrato de trabajo y que le hacen un contrato de 40 horas y realmente estás interna y solo sales los fines de semana, si acaso te dan los fines de semana, y luego que tú tengas que levantarte muchas veces por la noche o no dormir. Hay muchas compañeras que están muy mal de salud, no solo por lo que significa el trabajo de interna, que es un encierro, porque, o sea, al imaginarte interno, o sea, una vez nosotros en una manifestación, una persona nos preguntó que si nosotros estábamos reivindicando, porque decíamos, no estamos todas, faltan las internas, y estábamos reivindicando a las presas, porque realmente un trabajo de interna es como estar preso, claro. Y que te den nada más el fin de semana libre, ¿no? Que tú puedas irte. Entonces, y que encima, pues, no puedas dormir, porque lo que pasa es que muchas personas a las que cuidas necesitan una persona que esté de noche, o sea, es una jornada distinta que debería de ser regularizada, o sea, es decir, nosotras no tenemos que exista una jornada nocturna y que entre una persona a trabajar solo las noches. Hay personas, no lo voy a decir, que sí, que contratan a una persona de día y contratan de noche, pero eso es no lo normal. O sea, dentro de lo normal está que una persona entra interna y lo que venga, o sea, puede ser 2 personas que esté cuidando o una persona por los mismos salarios y encima que no le quieran dar los descansos reglados, o sea, decir que lo que dice la ley, que tenga derecho a desconectar, que tenga derecho a tener vida propia, decimos nosotros, porque esas personas realmente no tienen vida propia. Y muchas veces cuando recién llegan y caen en esos trabajos de interna, el problema es que esas personas no tienen redes, no conocen muchas personas aquí. Tal vez una persona les refirió a venir a esta ciudad. Y entonces el no salir desde que viene es no hacerte ninguna red. O sea, les sucede cualquier cosa, ellas no saben a veces dónde acudir, qué hacer ante ciertas situaciones o dónde ir a orientarse para sus derechos. Y prácticamente lo que nosotras hacemos ahora, existe como ese espacio para nosotras, nos pone muy contentas cuando recién llegan y llegan a la asociación, porque es como desde la entrada van a conocer sus derechos y van a conocer que existe la denuncia, o sea, decir que no se sientan solas, y eso es importante para muchas mujeres, porque hay las que vienen que ya han trabajado muchos años en ese trabajo, manifiestan eso, de lo que han vivido ellas durante todo ese tiempo, que ahora mismo pues están enfermas de salud, físicas y psicológicamente también,
porque al final de tanto, pues el encierro pasa factura en la salud. Y entonces nosotros hacemos, por ejemplo, unos talleres de acompañamiento psicológico y se apuntan, y es en los domingos. ¡Qué sacrificio! Imagínate, el día de fin de semana los sábados salen al mediodía, tienen sábado en la tarde. El domingo vuelven a entrar por la tarde-noche, ¿no? Y el día domingo en la mañana ir a un taller de acompañamiento psicológico y donde van muchas mujeres. Y es una necesidad. Nosotros vamos a tener también un taller que es para mujeres migradas dentro de 2 sábados y se han apuntado más de 30 mujeres y ya no siguen apuntando porque ya el cupo estaba limitado. Pero la necesidad que tienen de no solo el encontrarse, sino también que se sienten ellas mal, o sea, psicológicamente. Eso da muestra de la situación, ¿no? Muestra la situación. Lo que te quería preguntar es que esto que estabas describiendo lo estabas aplicando a personas que estaban regularizadas, es decir, a internas en las que eso lo permite la ley o no lo permite la ley. O sea, ese tipo de situaciones. Realmente es algo que no está como muy claro, ¿vale? Dentro de la ley, porque no hablan del trabajo de interno en sí, hablan del trabajo de 40 horas y de las 20 horas de presencia. Y entonces ya se asume que esa persona está en casa. Claro, pero no existe la figura legal. Pero no existe la figura legal que diga que una persona, o sea, entra tal día y sale tal día, porque en los contratos te ponen 40 horas. Claro. Y entonces ahí no dice que es un trabajo de interna. Parece una jornada normal. Sí, parece. O sea, pareciera como que si tú te vas a tu casa, haces tus 8 horas diarias y, o sea, el siguiente día vuelves. Pero no, lo dice. Ya te digo que ni las horas de presencia se ponen, o sea, por decirle, voy a reconocerle más de las 8 horas, le voy a reconocer 2 horas diarias que trabaja de más, porque esa persona se queda a dormir y se desvela, tiene que levantarse a dar medicación o a cambiar a la persona y eso, pero no son reconocidas esas horas. ¿Y esto cómo interactúa con las personas que no están regularizadas, que todavía no tienen papeles? Es decir, ¿la situación es mucho peor para ellas? Muchísimo peor. Claro, aquí hay... ¿Cuánto margen hay para empeorar si la situación ya es muy mala? Sí, la verdad es de que son muchas personas las que están, porque según los estudios hay como un 30 o 35% en la economía sumergida, que son las mujeres que no tienen papeles. Ahora mismo estamos con muchas mujeres que no tienen papeles. Bueno, lo primero que encuentras es trabajo interna, pero ahora mismo hay muchas mujeres que están también sin trabajo. Y entonces, claro, eso también hace que acepten condiciones indignas, o sea, es decir, que si sale un trabajo de 600 o 700 euros y mira, no vas a descansar, nosotros las tratamos de aconsejar de un poco al inicio, ¿no? Porque hemos visto lo que ha pasado con otras compañeras, cuando han aceptado esas condiciones, luego a los 3 meses están que no aguantan, porque dice, hemos estado en un encierro total y aunque le ofrecieran un poco más, aunque le dijeran, mira, es que te voy a dar un poquito más porque no te vayas los fines de semana, pero es que no es normal, o sea, que trabaje una persona toda una semana y no tenga ningún descanso, no es normal. Y aparte de eso, si contamos el hecho de que las personas que las contratan asumen que les están ofreciendo una vivienda, que no tienen que gastar en ello, en la comida y tal, pero al mismo tiempo son ellas mismas que no se sabe si tienen una habitación para poder descansar adecuadamente o si incluso tienen que descansar en la misma habitación de la persona que cuidan, por ejemplo. Y también el tema de que les limitan mucho en qué comer, en qué no comer, cuánto comer, a qué hora comer, y si necesitas salir, las personas por lo menos que están en los pueblos, sales de ahí a donde te vas. Claro. O sea, si no tienes nada cerca y nadie con quien compartir, pues te quedas ahí, y el hecho de que te quedes ahí, pues te da la opción de que te vuelvan a llamar, que para esto y aquello, y al final no terminas descansando. Y te llenas de los problemas de las personas y de la familia que estás buscando. Al fin y al cabo, en un taller compartíamos con las compañeras, cuando decíamos simplemente el hecho de decir qué hicieron de vacaciones, muchas de ellas que trabajaban decían, no, es que mi jefe esto, mi jefe el otro, o la familia esto, y realmente no estábamos preguntando por las vacaciones de sus empleadores, sino de ellas, y no hacen nada. Entonces se llenan de la vida de otros y lastimosamente, pues lo que decía Carolina, no tienen vida. Vale, pues yo os quería preguntar, ¿no? Por esa dimensión, ¿no? Que estamos en la semana del 8M, se trata de un colectivo totalmente feminizado. Yo os quería preguntar cómo entronca vuestras reivindicaciones, vuestra lucha, tanto
digamos, en lo más político, como en vuestro quehacer diario, ¿no? En vuestro trabajo continuo, como entroncan con las luchas feministas que se dan en el Estado español. O sea, de alguna manera os veis reflejadas en ese tipo de movimiento, ese tipo de luchas que se dan, porque has nombrado, por ejemplo, pues que la ministra de Trabajo hizo un Real Decreto, que se aprobó, que se está trabajando en un convenio, que es entre lo laboral, ¿no? Pero también con un componente feminista, entiendo. Yo quiero saber realmente qué nivel de representación o qué nivel de inserción puede tener vuestro colectivo y vuestras demandas dentro del movimiento feminista en general. Bueno, para nosotras ha sido como un proceso bastante difícil, ¿vale? Porque no podría decirte directamente que nos sentimos totalmente representadas, porque a veces hay muchas cosas en las que se nota como que se está hablando para un tipo de mujer y no es específicamente para aquellas mujeres mucho más precarias, ¿no? Y eso, o sea, lo sentimos, ¿no? Pero no digo que no hay gente dentro del movimiento feminista que entiende mucho nuestra lucha, que aboga por un feminismo antirracista, sobre todo, que también incluye a las mujeres mucho más de abajo, ¿no? Nosotras desde el 2018, por ejemplo, participamos en el primer encuentro feminista que hubo aquí, encuentro del 8M, ¿no? Que hubo aquí en Aragón, digamos, exclusivamente aquí en Zaragoza, en el Centro Social Luis Buñuel. Participamos porque veíamos en los manifiestos que sacaban que no incluían muchas cosas del tema de nosotras, de las trabajadoras del hogar, ni de las personas migrantes en general, ¿no? Y quizás fue como la primera vez que se puso lo del convenio, se puso sobre la regularización, y creo que poco a poco ha habido alguna incidencia y que creo que, o sea, se ha escuchado alguna parte, no lo voy a decir que no, ¿vale? Pero siempre es así, o sea, por ejemplo, nosotras nos cuesta ir, que nos inviten a las asambleas, a las reuniones de que vengan, participen, sean también parte de esto, porque primero nuestra situación laboral y nuestras vidas, pues es mucho más difícil a veces estar en ciertos espacios. Compaginar, y ya nos cuesta, o sea, hacer lo propio nuestro que estamos haciendo dentro de la asociación, que nos cuesta a muchas compañeras, que a veces nos recae sobre algunas más trabajo que otras, porque por la misma precariedad no se pueden implicar. Nosotras tenemos unas compañeras en coordinación que no sé, que les cuesta participar, que ellas ya están muy conscientes de nuestra lucha y de que tienen todo el deseo de apoyar y de implicarse, pero que su misma vida no les permite, o sea, su misma situación de trabajo, y cuando encuentran un trabajo no tienen tiempo para hacerlo. Y si no, pues si tienen tiempo, pues no llegan a fin de mes. O sea, hay unas situaciones muy difíciles como para darles tiempo para poder estar en esos espacios. Pues no, pues priorizamos nosotras ahora que estamos en el colectivo también dedicarnos mucho más tiempo a todas estas mujeres que están necesitando de nuestra ayuda, como decir, ellas necesitan que un momento les escuchen, que le orientes, que estemos haciendo algo, ¿no? Y que sea pequeño, pero para ella significa mucho. Entonces nosotras en el movimiento feminista, así en términos generales, pues puedo decirte, no sé, que cuesta un montón porque creo que no todas las personas que están dentro del movimiento feminista están muy conscientes a veces de los trabajos precarios de cuidados y no todas nos han escuchado, de decir también, ¿no? Porque a veces dentro de las familias ellas mismas, porque nosotros interpelamos también a aquellas mujeres feministas que también tienen contratada a una persona interna, bueno, que no deberían de tener una trabajadora interna, ¿no? O sea, decir, estamos luchando para que se erradique ese trabajo, pues también creo que por ahí es un camino, ¿no? Que de concienciación entre las familias, entre las amistades, de concienciar que esos trabajos pues no deberían de existir y que, no sé, que deberían de darle los derechos que corresponden a una persona, ¿no? Yo creo que necesitamos esas alianzas porque las necesitamos, nosotras solas no podemos con esa lucha, tenemos que sentirnos apoyadas por otras mujeres, necesitamos ese apoyo, ¿no? No, solo quería acotar en esta parte que a más de la concienciación que hace falta, también hace mucha falta el hecho del conocimiento, porque pasa, por ejemplo, dentro aún de las instituciones sociales que
de muy buena fe, por decirlo así, pues encuentran trabajo a las personas que acuden a ella, pero lastimosamente los trabajos que los encuentran o los derivan no tienen los derechos básicos de los que hablaba Carolina, ¿no? Entonces, yo creo que no lo hacen de mala fe, pero sí creo que también deben tener conocimiento de lo que dice la ley. Y parte de eso también es la ley de extranjería, porque muchas de las personas, yo mismo me he topado con muchas de trabajadoras sociales que no conocen la ley de extranjería y por lo tanto, si bien es cierto, les brindan un hogar, qué sé yo, temporal a las personas migrantes, pero al mismo tiempo les exigen trabajo y tal, cuando ellas deberían saber que, o sea, si no pueden trabajar, si no tienen 3 años de estar aquí, ¿vale? Porque es la ley de extranjería, o sea, no es porque no quieran, pero sin embargo se lo hacen en economía sumergida, pero se le exige más, o sea, por la falta de conocimiento de esto que estoy diciendo, ¿no? Y quizá no lo hagan de mala fe, como lo había dicho, pero sí es momento de un poco de más conocimiento, de ponernos a leer un poco más o también exigir, porque la lucha que nosotros hacemos como migrantes, pienso que si todos nos unimos podemos llegar más. Porque lo hemos logrado nosotras, por ejemplo, en esto del convenio, de la ratificación del convenio 189, no creo que haya sido simplemente algo que nos escuchó, qué sé yo, uno o dos políticos, sino que ha sido una lucha de Estado, de mujeres autoorganizadas, que nadie es que nos ha venido a organizar y decir esto lo ponga, sino que queremos nosotros también poner en la agenda política los temas que a nosotros nos atraviesan y que como migrantes y que como mujeres pues nos afectan y creemos que es importante. Pues precisamente sobre eso os quería preguntar porque habéis hablado de la necesidad de alianzas, ¿no? De apoyos dentro de los sectores políticos o la izquierda o los movimientos sociales. Sí. Yo quería preguntar pues por el otro lado, ¿no? O sea, habéis dicho que sois una red de apoyo. Yo quería preguntar ¿qué relación tenéis con el mundo sindical? Porque al final estáis tratando tema laboral, entiendo que es muy complicado porque al no haber un centro de trabajo concreto, ser normalmente no hay un gran empresario al que dedicarte, sino que son pequeños, digamos, pequeños patrones, ¿no? Entonces, ¿habéis tenido acercamientos con el mundo sindical? ¿Algún sindicato se ha prestado a daros su apoyo o a tener algún tipo de gesto, no lo sé? Y luego en el avance del convenio, entiendo que es a escala estatal, ¿quién ha negociado? Porque los convenios normalmente los negocian los sindicatos. O sea, ¿sois vosotras, vuestra red, la que negocia o hay sindicatos, digamos, hablando por vosotras sin que tengan ninguna trabajadora del hogar organizada? No sé si me explico. Bueno, te voy a hablar en términos más o menos generales porque también conocemos un poco de los demás territorios, ¿no? Nosotras desde 2 años antes también hemos hecho las incidencias de mandar cartas de la red estatal a los políticos, ¿no? Hemos tratado de hacer ese acercamiento para ver si nos tomaban en cuenta también en determinado momento, porque veíamos venir también en algún momento la aprobación del convenio, y entonces si éramos tomadas en cuenta a la hora de negociarlo, de negociar. Pero dentro de los derechos nuestros no tenemos esa negociación, digamos, colectiva, ¿no? O sea, porque no hay una patronal con la cual, digamos, se negocie, ¿no? No se han organizado los empleadores, un ejemplo, para que haya una negociación colectiva. Y entonces, prácticamente quienes fueron a reuniones que nosotros nos dimos cuenta que no fuimos invitadas nosotras, fueron los sindicatos. O sea, en algunas ciudades es cierto que hay compañeras de asociaciones que tienen como más acercamiento a X sindicato, ¿vale? Pero no en todo el Estado español. Nosotros aquí con los sindicatos, creo que con los únicos que hemos participado así de decir que hemos hecho alguna charla, ha sido con CGT, y de ahí conocemos a los otros porque nos hemos encontrado, incluso hemos participado en alguna mesa que nos han invitado conjuntamente, comisiones, UGT, y algún contacto directo con una persona que conocemos directamente de UGT para preguntarle algunas cosas, pero o de compañeras que han ido a denunciar a través de un sindicato y hemos tenido alguna comunicación, pero en la manera formal decir que
hemos negociado, que hemos hablado, que nos representen o que no, pues eso no ha existido. O que podáis tener algún tipo de alianza para sumar fuerzas, no lo sé. De momento, al menos aquí en esta ciudad, no hemos hecho ninguna alianza para eso. Ajá. Yo, ya te digo, en otras ciudades sí sé que han estado como mucho más cercanos en alguna, ¿vale? En Madrid creo que no, porque además incluso en Madrid se hizo un sindicato de trabajadoras del hogar, pero bueno, es algo más que todavía no está como muy concreto, pero que sí que existe ese sindicato, ¿no? También para nosotras es como estar en lo institucional, pues también es más complicado, claro, ¿no? Porque nuestros tiempos también son más distintos a los que pueda tener un sindicato. Nosotros, por ejemplo, hemos visto que a veces ellos organizan cosas en la mañana, nosotras no podemos asistir en las mañanas, o sea, nos es más difícil, ¿no? Pero si fuera importante de que hubiese alguna alianza, yo creo que es igual también para poder conseguir esto y que también nosotras fuéramos parte de la negociación y estar ahí, porque nosotras venimos haciendo un trabajo de sindicalismo, o sea, es decir, venimos llegando a las compañeras, dándoles la información de sus derechos, tenemos también una asesoría laboral dentro de la asociación, o sea, hacemos labor de sindicato, sí, que lo que no tenemos es los fondos, ¿no? Que le dan a los sindicatos, bueno, pero de ahí esa labor de organización y eso pues lo hacemos de alguna manera, ¿no? Con nuestros medios. Vale, pues queda aquí ese llamamiento, ¿no? A que yo creo que además se dice mucho, porque además es un modelo en el cual, el modelo sindical, quiero decir, vosotras no podéis tener representación sindical, muy difícil, porque al ser centros de trabajo tan pequeños, son contratos como muy concretos, sí. Los sindicatos donde no hay representación sindical es muy raro que estén, y eso es una limitación porque hay una realidad de trabajadores y trabajadoras que no se ven representadas en lo sindical, y eso es muy negativo a la hora, pues eso, de que se cumpla la ley, ¿no? Sí, ¿no? Y que son, digamos, la precariedad misma también, como decir, para afiliarte también no... Es imposible, y de ahí todas las mujeres que están en la economía sumergida, o las mujeres incluso ya legalizadas que a veces están ahí también con digamos, con media jornada, que no llegan a tener muchos ingresos como para pensar en ese momento a afiliarse, ¿no? Claro. Y les cuesta también llegar a las instituciones también, de decirlo, porque en el caso nuestro, pues, digamos, es como un poco más fácil en el hecho de que se sientan ellas como bienvenidas, acogidas y eso dentro de la asociación. Pero a veces llegar a las instituciones cuando no sabes cómo te van a recibir, porque incluso han tenido esas experiencias con las mismas trabajadoras sociales, que a veces hay trabajadoras sociales como muy atentas y que te dan toda la información y te acogen bien, pero también reciben otra información o le dicen vete a tu casa, ¿sabes? Y entonces eso cuesta, ¿no? Que la gente también pierda los miedos, y sobre todo cuando está sin papeles, por ejemplo, es más difícil de una mujer que pueda ir a denunciar o que pueda, como decir, pueda hacer esto, que se sienta legalizada, ¿no? Para poder hacerlo, y entonces es más complicado. Bueno, pues también preguntar pues por la otra pata, ¿no? Pues hemos visto que en los últimos años en el Estado español, pero en Europa en general, ha habido un auge de la extrema derecha, que ha aumentado el racismo, no sé cómo lo veis, si ha aumentado, simplemente se está haciendo explícito con lo que ya existía, ¿no? Que esto también es bastante normal. ¿Cómo se vive esto desde el mundo de la trabajadora del hogar, donde al final no solo queda invisibilizada en su trabajo, sino que encima tiene que soportar un discurso político que está diciendo que básicamente que las personas migrantes vienen a robar y a vivir de subvenciones, de subsidios, de ayudas, cuando dicen, a ver, estoy trabajando 60 horas, ¿cómo me pueden decir esto, no? O sea, ¿quién está cuidando a las personas mayores? ¿Quién está haciendo todo ese trabajo? Y no solo se invisibiliza, sino que se criminaliza, ¿no? Entonces, ¿cómo se está viendo esto y cómo se enfoca la lucha antirracista desde vuestro punto de vista? Exactamente desde lo que tú decías, nosotros estamos racializadas lamentablemente dentro de nuestro trabajo mismo, ¿ya? Porque nosotros tenemos y manejamos un eslogan que dice, sin nosotras no se mueve el mundo, porque inclusive esas personas que nos acusan de las cosas que habías comentado, no se dan cuenta que para que ellas puedan ir a trabajar necesitan a alguien que les cuide a sus hijos, a sus abuelos, a sus padres,
o que simplemente cocine, haga la compra. Entonces, lastimosamente, aún las redes sociales se han prestado mucho para eso, ¿no? Así como para bien, para poder conocer muchas cosas de nuestros derechos, para poder visibilizar las cosas que hacemos, también ha sido en lo malo, en lo negativo, que lamentablemente se manejan los típicos bulos, en donde ha golpeado mucho a las no solo a las trabajadoras del hogar, sino a las mujeres en general y a los migrantes, ¿no? Hombres o mujeres. Y esto ha hecho, lamentablemente, que muchas personas pues se corten y simplemente no les den su trabajo, o les despidan, o les traten peor de lo que les trataban. Y bueno, sinceramente... Sí, no, que a veces no se entiende, ¿no? El discurso que dices, o vienes a robarle el trabajo, o vienes a cobrar las ayudas, es que, o sea, haces una cosa o la otra, ¿no? Es que no se puede hacer ambas cosas, ¿no? Entonces, los discursos estos que hemos visto, digamos, en los últimos años, que han crecido, sobre todo los medios de comunicación también, que han dado voz a esa extrema derecha, ¿no? Nosotras, que ya veníamos trabajando en los hogares, conociendo las familias y las formas, pues también eso ya lo conocíamos de antes, ¿no? Porque veníamos con que sí, que vengas, bienvenida tú, que vienes a trabajar, pero no, el que está afuera y miramos los comentarios, ¿no? Los comentarios hacia nosotras también, o sea, de cómo vestimos, de cómo hablamos, de que si no decimos bien cómo se pronuncia aquí, pues parece que no. O sea, todas esas cosas de racismo o microrracismo los vivimos el día a día y los hemos venido viviendo desde hace tiempo, antes de que digamos, los discursos de odio salieran en los medios de comunicación. Pero claro, es de decir que llegase un partido y que saliese por ahí con esas cosas, pues también es como oficializar, ¿no? Esos discursos de la gente, de lo que dicen, de los bulos, de que venimos a cobrar las ayudas, de muchas cosas, ¿no? Sobre los jóvenes, que vienen a delinquir. Y sobre todo esos discursos, pues al final lo que hacen generando más odio dentro de las personas y creyéndose, hay gente que se lo cree directamente así y que a veces no se entiende porque esas mismas personas que también hablan esos discursos en los bares o en la vida misma con sus amigos, a veces tienen contratadas a personas, no solo, digamos, nosotras las trabajadoras del hogar, sino gente que tiene trabajadores en el campo, en la construcción, y que están, digamos, no dándoles sus derechos, pero sí estás criticando, o sea, decir cómo es que tienes esa doble moral para hacer esa crítica cuando tú estás beneficiándote de esas personas que no tienen regularizada su situación y que no es una cuestión que sea culpa nuestra, ¿no? Que a veces parece que para esta gente no existiera la ley de extranjería, o sea, como que si no conociesen que para hacer papeles cuánto tiempo cuesta y cómo vienen trabajadores, van a venir trabajadores regularizados, ¿no? Desde sus países, como ahora las contrataciones en origen, que es un poco lo que fomenta la última reforma de la ley de extranjería, pero claro, es para no darles la igualdad de derechos que tienen aquí, ¿no? Y luego sus cotizaciones a la pensión y todo eso, ¿no? Entonces, pareciera que no existiera la ley de extranjería porque creen que por el hecho de ser migrante y por el hecho de entrar a España, tú ya tienes derecho a cobrar ayudas, o sea, es que parece que la gente no conociese las políticas como para cobrar una ayuda, así que para ir a hacer una gestión, una trabajadora social y eso, pues, o sea, hay una información que se da, si es que lo necesitas, se da una ayuda, si no, pues no se da, no solo por el hecho de entrar, tú ya tienes derecho de que te den algo. Eso no sé de dónde se saca mucha gente, información que circula por las redes que, bulos, ¿no? Que daña mucho a la gente, la verdad. Y además, lastimosamente, siguen pensando que los migrantes, del hecho, como decía Carolina, el hecho de entrar ya a España, pues tú vienes sin estudios, sin un pasado laboral, o sea, vienes directamente a lo que según ellos te categorizan y vienes a trabajar o del hogar o en el campo y todo lo que has hecho en tu vida anterior, pues no ha valido.
Entonces eso también afecta mucho, que hay muchas personas que se quedan en eso y lo que hacen es frustrarse, afecta a su estado anímico, la depresión y todo, y otras pocas pues pueden sobresalir y tal. Pero lastimosamente el mismo sistema hace que, por ejemplo, si se dedican al trabajo del hogar, entre comillas, digamos que se acostumbran porque los procesos de homologaciones son muy largos y tediosos, y eso es lo que te encuentras haciendo durante mucho tiempo, olvidándote aún de lo que has estudiado, lo que has hecho en tu profesión, ¿no? Exactamente. Entonces, ese también es un toque bastante fuerte que nos aísla y que nos limita también, ¿no? Y es con lo que estamos luchando. Vale, yo os quería preguntar un poco para finalizar, porque ya llevamos un rato, ¿cuáles son vuestras principales reivindicaciones ahora, ¿no? Me habéis comentado que estáis con la negociación, ¿no? del convenio sectorial. Yo entiendo que hay una dificultad intrínseca en que una cosa es aprobar una ley y otra cosa es que se cumpla, y ahí es donde entra la autoorganización y habéis dicho la concienciación, sí. Pero lo importante al final, que esto pasa en todos los centros de trabajo, en todos los sectores, es que hasta que los trabajadores no lo reivindican, muchas veces la propia ley que ya existe no se cumple, porque nadie vela porque se cumple. Entonces, ¿cuáles son vuestras principales reivindicaciones? Podríamos hablar como principal ahora mismo del trabajo de interna, ¿no? Que hay algunas asociaciones también a nivel del Estado, pues también que hemos estado hablando con ellas, de hablar de una erradicación del trabajo interna. Nosotros sabemos que eso no puede desaparecer de la noche a la mañana, pero que se pueden buscar formas de cómo, de cómo cuidar a esas personas, ¿no? Que no recaiga sobre la propia trabajadora el cuidado total, porque también, digamos, no solamente está la familia, sino también está la institución pública, ¿no? Y también el de las ayudas a las familias, para que también esos cuidados tampoco no recaigan sobre la familia, que tengan que ni ellos explotar a nadie y también, como decir, no pasar sacrificados también a no hacer vida, ¿no? Yo creo que es algo de la sociedad en general. Y luego, pues, para mejorar las condiciones también, aparte tenemos lo de la ley de extranjería, que la ley de extranjería pues es como el principal también, digamos, obstáculo que tenemos ante los derechos, ¿vale? Porque desde ahí se violan, es como la oportunidad de violar los derechos como persona, ¿no? Desde que entras, obligándote, como dice, a trabajar en el empleo del hogar y en unas condiciones indignas, ¿no? Como no hay alternativa para esas personas de otro trabajo ni de cómo regularizarse. Incluso la regularización no es tan fácil, o sea, es decir, que la persona tiene que cumplir unos ciertos ingresos para poder hacerle papeles a una persona. Pero ¿cómo va a cumplirlos si no puede trabajar legalmente, no? No, o sea, me refiero al empleador. El empleador tiene que cumplir unos requisitos económicos para poder regularizar. Muchas veces no existe. Y entonces a veces las familias, por ejemplo, una persona que es pensionada, por igual no tiene los ingresos suficientes. Si tiene familia con qué respaldar, pues entonces pone a un familiar para poderse ayudar a la hora de hacer los papeles. De lo contrario, pues es que no lo pudiera hacer. Y entonces desde ahí, bueno, hay muchas cosas que pasan con la ley de extranjería, ¿no? O sea, hay gente que quiere, desde que tú estás trabajando los 2 años o al año o a los meses que vienes, si estás trabajando y son personas muy legales y te dicen, no, yo quiero hacerte los papeles. Pero es que no puedes. Si no cumples los 3 años, no puedes. Es como una ley que se contradice en sí misma, ¿no? O sea, te obliga a vivir en la ilegalidad 3 años, porque si no cumples esos 3 años, no puedes hacer el arraigo social. Y luego, si la policía te detiene y te pide los papeles en un sitio, pues tú multa por estar de una manera irregular aquí. Incluso, pues, no sé ahora si mismo se están haciendo las cartas de expulsión, pero a mí en mi momento, yo tengo 13 años voy a tener de vivir aquí, tenía 6 meses de haber venido y me detuvo la policía y me hizo una carta de expulsión y además de una multa. En aquel momento, pues, yo, o sea, pagué la multa, me quedé, pero con el riesgo de que pudiese ser detenido y me mandaran a un CIE, ¿no? O me devolvieran a mi país. Y entonces hay mucha gente que tiene esos miedos porque los CIE siguen existiendo, o sea, aunque en Zaragoza no hay, pero siguen existiendo en otras ciudades.
y que también las multas están, o sea, que te ponen una carta y que tienes que pagar una multa. Entonces, digamos, esa es como de las principales reivindicaciones, porque mucha gente que ya está colaborando económicamente esta sociedad y que no se les reconozca, ¿no? O sea, por ahí viene la lucha también de lo que se presentó de la ILP, de las 700.000 firmas que se han recogido para poder regularizar a las personas que ya de alguna manera pues están formando parte de esta economía, ¿no? O sea, lo que propuesta es que se regularice, que la regularización sea mucho más sencilla y que se reconozca el trabajo que ya se está haciendo realmente, exactamente, ¿no? Porque muchas veces en esto mismo entran los bulos de las fronteras abiertas, no sé qué, es como, sí, pero lo prioritario es que las personas que ya están trabajando se les reconozca, porque si no, tienen una inferioridad de derechos. Sí, sí, ¿no? Porque además con la pandemia pues pudimos ver las personas que trabajaban esenciales, incluso muchas mujeres que estaban en la economía sumergida sin papeles, los jefes les tendieron un documento que se pudiera mover, o sea, es decir, que para eso sí se necesitaba de esas personas, y entonces ahora, ¿cómo es que no le devuelves de alguna manera lo que da esta sociedad? Si te rompes una pierna, no tienes derecho a paro, o sea, es que son muchas cosas, ¿no? Claro, o sea, si sucede un accidente laboral, o sea, alguna compañera, por ejemplo, le ha pasado eso, que ha tenido un accidente laboral y cuando tienes un accidente te despiden y tú te quedas, aparte de enferma, y luego pues sin nada, sin cobrar nada, o sea, y lo que pasa muchas veces también, y que compañeras que están 3 años a veces aguantando condiciones indignas, maltrato, porque además no solamente existe el que no te respeten tus derechos o que no te den la comida, como decía la compañera aquí, que no puedas comer y tienes que comer lo que comen tus jefes obligatoriamente. Y no solo existe eso, sino el maltrato, o sea, el tratarte mal. O sea, es decir, que encima que tú estás haciendo un trabajo tan importante, cuidándole de la persona que más quieren y te traten mal, o sea, la verdad es que no se entiende, ¿no? Porque las personas no valoran, la verdad, a la persona que tienen ahí. O sea, que encima te está ayudando, porque tú te estás aprovechando, vamos, que no estás pagando la seguridad social. Y, o sea, te estás ahorrando, ¿sabes? Y a veces no se reconozca eso. Pues eso, nosotras estamos en la lucha también que haya un valor, ¿no? Digamos, en ese trabajo. Y de ahí, pues, que se respeten los derechos mínimos, con igualdad de derechos con el resto de trabajadores. El mismo despido, las mismas cotizaciones de seguridad social. O sea, estamos en ello. O sea, decir que se sensibilicen todos. Bueno. Exacto. Sí, y sobre todo que se cumpla, porque lo que mencionabas hace un momento, hay muchas cosas que se ganan, pero luego ya se olvidan y se dejan estar, y al final nunca se llega a cumplir. Nosotros nos comprometemos a estar en pie de lucha hasta que se cumplan todo lo que se ha ofrecido dentro del convenio y todo lo que aún la ministra misma había dicho, que se vienen muchas más mejoras para las trabajadoras del hogar, y lo queremos ver. Vale, pues añadido a esto yo quería preguntaros, una cosa son las reivindicaciones generales, ¿no? Pero otra cosa son las necesidades que podáis tener vosotras como asociación en Zaragoza, aquí y ahora. Es decir, si le tuvierais que mandar un mensaje a los colectivos, a los partidos, sindicatos o a la gente, ¿qué les pediríais? Tanto a nivel simbólico como a nivel práctico material. O sea, ¿cuáles son vuestras necesidades a través de las cuales las personas os pueden ayudar? Bueno, a nivel de partidos políticos, quizás podríamos decir que primero que no dejen de últimas siempre nuestras reivindicaciones, ¿no? Porque... Que no se acuerden de nosotros solo en marzo, por favor. Ahora mal, tenía que ser antes. Eso, todo el año, por favor, existimos todo el año. Sí, yo creo que sean tomadas en cuenta nuestras reivindicaciones y que... Bueno, a organizaciones también que no nos utilicen en el sentido de que solo venga para tomarte la foto y ya está, ¿no? Que realmente haya como más diálogo, más acercamiento y más escucha, ¿no? De que las relaciones tanto de organizaciones también sean horizontales, porque pues nosotras no queremos nada desde la lástima, ¿no? O sea, que somos personas que tenemos una diversidad de capacidades dentro de la asociación y que podemos hacer cosas. O sea, es decir, que a veces lo que no tenemos son los medios y, por ejemplo, nosotros ahora tenemos un espacio, un local, donde estamos haciendo muchas actividades y
y en algún momento vamos a solicitar algún proyecto, ya lo hemos hecho con el IAM, por ejemplo, y vamos a quizás necesitar de esos proyectos para poder seguir ayudando a las compañeras. Y bueno, no sé qué más podemos pedirle a los partidos. Bueno, yo considero que la sensibilización ante todo, ¿no? Y eso empieza desde casa, sí, porque yo comentaba, bueno, he tenido la oportunidad de ir a escuelas y colegios a conversar con los pequeños y mencionarles que muchas de las veces cuando tú presentas a tus padres, por ejemplo, les dices, ¿qué hace tu papá? Él trabaja afuera. Si trabaja afuera, entonces él trabaja, pero y tu mamá no hace nada, está en casa. Y empezando desde ahí se desvaloriza todo lo que es el trabajo del hogar. Entonces, si a tu propia madre que hace todas los quehaceres domésticos y que te alimenta y que te tiene la ropa y todo lo demás no valoras, mucho menos lo hacen a la trabajadora que va después y que porque tiene que cuidarte, pues tampoco le das el valor que necesita, ¿no? Entonces, yo sí le pediría, no solo a los políticos, sino a la sociedad en general, que aprendamos a dar valor al trabajo del hogar. ¿Vale? Que es importante porque no es simplemente un eslogan de que sin nosotras no se mueve el mundo, sino es una realidad, porque si no, no puedes hacer algo más fuera de tu casa, ¿vale? Y que además tienes que tener en cuenta que a quién confías tus hijos, a quién confías tu madre, tu padre, porque no puede ser a cualquier persona. Debe tener algo especial esa persona también, ¿no? Sí, digo claro. yo. Nosotros también queremos, bueno, que ahora me estaba acordando, lo de las instituciones, por ejemplo, cuando ha sido la pandemia, nosotras hemos hecho una labor que le correspondía, digamos, a las instituciones, el de ayudar a nuestras compañeras, nos tuvimos que hacer una caja de resistencia para ayudarles a que pagaran sus habitaciones, o sea, o tuvieran alimentación, cosas que pues no nos correspondía a nosotras, pero como en ese momento de urgencia, pues igual nos organizamos desde ahí. E incluso teníamos relaciones con otras organizaciones que estaban haciendo también esa labor y sustituyendo de alguna manera la institución pública, ¿no? Y entonces es como que a veces tú tienes voz para una cosa, pero para otra no. Y entonces creo que es importante que se nos vea también como queremos de alguna manera ese reconocimiento social del trabajo que hacemos también, que se hace dentro de la asociación, ¿no? Como colectivo. Y a las personas que trabajan dentro del hogar también invitarles a la asociación que nos visiten, que se organicen, porque organizadas valemos muchísimo, organizadas nos escuchan y además que también compartirán con nosotros un buen tiempo de actividades lúdicas, psicológicas, de baile también, de deporte, porque todo eso no solo llena la vida, sino el alma, ¿no? Y de todo eso estamos hechos nosotros, los seres humanos. Pues muy bien, me han quedado bastantes preguntas en el tintero porque también, o sea, ya vamos muy mal de tiempo, ya tenemos que acabar, o sea que igual tenemos que hacer una segunda sesión algún día, porque me interesa mucho también, por ejemplo, saber cómo afecta el tema de la inflación, de cómo la vivís desde la propia asociación, de la red de apoyo. Me interesa también todo el tema de la relación, de la necesidad que tienen las personas que trabajan o que recién llegan de que encuentren una persona que ha estado en su misma situación, ¿no? Que necesaria es esa figura también para todas las asociaciones o incluso para el propio sindicalismo, ¿no? Que le podría servir de decir, no, es que las personas se organizan con gente como ellas, ¿no? Que le pueden empatizar de verdad. Entonces, yo no sé si queréis añadir algo más para finalizar. No, yo creo que agradecer, ¿no? Agradecer que nos deis este espacio para poner voz a la demanda de nuestras compañeras y de todas las que trabajan en el hogar y los cuidados, y también de aquellas mujeres que aunque no salen al trabajo, digamos, laboral fuera, pero que lo hacen en sus casas y que no ha reconocido, yo creo que también poner en valor ese trabajo, ¿no? Y nada, agradecer, ¿vale? Pues yo por mi parte me gustaría invitarles a nuestra casa, a nuestra casa en Santa Lucía 11, aprovechando que cualquier rato pues nos acompañen, estén con nosotros en las actividades. Hace poco hicimos un taller de podcast que ya estaban comentando Carolina extra micrófonos, y no solamente esos queremos tener ese proyecto, hicimos también un proyecto de fotografías.
todo esto pensando en que no solamente tiene que ser algo tipo cotilleo, sino que queremos que nos pongan caras y nos ponga voz a la realidad que nosotros como migrantes vivimos. Las que tienen profesión, las que no lo tienen, las que tienen papeles, las que no lo tienen, que somos un mundo. Y ya estamos. Muy bien, pues por nosotros si podemos, ahí estaremos. La próxima sesión a grabar ahí. Muy bien, por nosotros encantado. Y nada, pues agradecer a nuestras invitadas que hayan participado en esta semana del 8M, que queríamos visibilizar esta lucha. Y hasta aquí llega el 9º programa de Hay Salida. Nos vemos la semana que viene con más temas. Adiós. Muy bien. Está un poquito más de 50 minutos. ¿En serio? Es que se ha pasado muy rápido. Yo te he dicho, tenía un mogollón de